He venido hasta el pueblo para controlar los bonsáis exclusivamente, porque aunque tienen riego automático, no me fiaba yo de que estuviera funcionando, y menos mal que vine porque no estaba funcionando, porque si dejas el grifo cerrado, pues lógicamente no funciona. Me los he encontrado estupendamente porque fue una semana muy nublada, aunque no había llovido, esta noche sí. Y esta semana anterior cayó algún chubasquín pequeño y tal, y fue suficiente para mantenerlos, incluso están creciendo bastante. Yo llevo un mes sin verlos, pero han estado una semana solos, estuvo mi madre este tiempo atrás. Y me los he encontrado pues muy bien. Bueno, mucho tiro nuevo, que no tenían, la haya brotando, me ha secado aquí estas dos ramas, esta está intentando secarla ya desde hace tiempo, pero bueno, está echando hojitas nuevas, así que me quedo más tranquilo porque no estaba nada fuerte este año. Este tejo pues volviendo a brotar como si fuese primavera, el tejo grande también volviendo a brotar como si fuese primavera. Estos dos están parados, ha crecido un poco, este es el Orange Dream, ha crecido un poco. Los pinos limón tienen un verde mucho más guapo, los puse a la sombra porque, bueno, es una zona que le da el sol un par de horas y se quita, porque en junio, como sí que junio y mayo no llovió nada de nada, y en el invierno tampoco, pues estaban bastante chunguillos y ahora tienen un verde ya mucho más sano. Sigo. Producción de manzanas de este año. Es un manzano pequeñín, pero bueno, este año tiene. Otros años tenía un par de ellas nada más. Producción de peras. Este peral tendré que injertarlo porque nunca tiene ninguna y tiene ya como... Sí, igual tendrán ya 10 años estos perales. Y nunca ha dado ni una pera. El limonero, desde que lo visteis, pues súper verde, muy bien. Y cuando entré, pues me encontré esto. El último vídeo fue desde aquí, aproximadamente, cuando trabajé la secuoya, y el tiro ahora está hasta aquí. Pues casi, pues habrá 80 centímetros perfectamente. Y la última vez que vi a este olmo estaba por donde estas hojas, y ha tirado esto en un mes. La metasecuoya creo que estaba por aquí cuando la trabajé. Ya tira todo esto. Pues crece y crece, pero no engorda. Esto es una mimosa. Este otro tejo también como si fuera primavera. Este es, o sea, son gemelos, es que son el mismo árbol, tienen la misma genética, porque es un trozo del original. Son todos del mismo árbol. Y sin embargo este no, como que no. Este mandarino de semilla, pues mira, me ha echado una ramita nueva ahí. Parece que tiene algo de pulgón, tendré que pasar por ahí con insecticida. Todo brotecitos nuevos en la secuoya, no interesan, hay que limpiarlos todos. Todo fuera. Bueno, para otro momento. A ver qué hay por aquí escondido. Bueno, un fresno. El acodo del Orange Dream, que parecía que no iba a salir porque tenía muy poquititas raíces, está grandote. Muy bien. El kumquat que compré este invierno no tiene muy buena pinta, pero bueno, ya empieza a brotar nuevo. Menos mal. Porque la verdad que las hojas están un poco así. No me había sentado bien el cambio de salir de un invernadero de tienda, de vivero, al aire libre. Bueno, el arce pues mide 1,80. Ese está, acordaos que está engordando. Y este es el que pues en primavera estaba por aquí. Era un tirito hasta aquí más o menos. Un tirito.
un tirito, un tirito. Pues eso, esto todo lo creció este año. Desde aquí. Desde aquí. Tendrá 1,20 m o 1,50 m crecidos, ¿eh? Este le acabo de dar la vuelta. El granado. Bueno, los fresnos están muy bien. Parece que tiene algo de clorosis, pero le pasa todos los años. El bananito con su acodo, tengo que revisar los acodos esos a ver si ya están para sacar. Tiros nuevos en el Atropurpureum. Fijaos que no está en un sitio demasiado soleado, por eso esto está verde todavía. Si no estaría rojo. Fijaos qué colores más guapos tiene este año. Este es un plágano, pseudoplátanos. ¿Vale? El tronco tal, que tengo que trabajar a ver cómo lo arreglo para que eso. Mira qué colores, si parece un japonés. Este parece que sufrió sequía. Tiene las hojas muy gachas. Bueno, la higuera ahí asalvajando y creciendo a lo bruto. Aquí tenemos el ciprés calvo. Súper denso aquí arriba. Los trabajitos que le hice, volviendo a brotar por el medio. Esto se lo había quitado todo, pues ya tiene hojas nuevas. Este está aquí, que está sufriendo, tengo que revisar porque parece que está muy encharcado y eso que no estuvo regado. Este es el Katsura, que parece que tiene un problema de hierro. Aquí este es también el Plaganum que injerté con hacer palmatum, pues no salió, el palmatum, pero este tiro desde aquí abajo salió de una yemas por sí sola, tiki tiki tiki, y pues 1 metro y algo tiene eso, o 1 metro ya de crecimiento. Bueno, el Ginala, que tiene problemas de hierro y está bastante tieso, pero ahora está tumbado, debe ser que no puede con el peso. Fijaos el Larix cómo se puso, era un palito, era un palo, era este palo nada más. Cómo se puso este año. Que en invierno era un palo hasta aquí, el palo este curvo. Voy a ponerlo por este lado para que lo veáis. Era un palo hasta aquí, era este palo. O hasta aquí, parece que es más correcto. Era este palo, un palo. Y ya se puso muy guapo. Parece que va a dar satisfacciones este. Romero, la encina, que le han salido todas estas, no sé si son quemaduras o es un hongo, tengo que mirar. Voy a echarle fungicida por si acaso. Tiene mogollones de puntos amarillos. El acebo parece que por fin crece un poco. Y el cedro del Líbano, del Atlas, pues sigue tirando. Se supone que solo tiene un tiro al año, ¿no? Pues tiró el primavera, tengo que alambrarle una ramita de estas para arriba, esta o esta. Este corte venía así ya hecho de Kenso. Y bueno, pues nada más, que los otros están un poco más lejos y lo dejo aquí. Bueno, que está esto como si fuera primavera y estamos a 21 o 22 de julio. Julio con L. Y esto parece primavera.